amigo pastor, lo conocí en un evento en la playa predicándole a mi generación. Es un referente a mi vida y a la vida de muchos. Pastor de la iglesia de Tijuana, con una gran familia. Sus frases peculiares que lo caracterizan y su pasión por la lectura bíblica, siempre motivando a buscar más de Jesús. Hoy tengo el honor de poder entrevistarlo y espero que puedas disfrutar esta pequeña charla. Con ustedes, Carlos Martínez. Entonces, Máster, hijo de pastor. Una bendición, un honor maravilloso, ¿eh? Es otro asunto. ¿Quién es Carlos Martínez? ¿Quién es? Porque todos te vemos en predicando. Bueno, vemos a varios predicando, pero no conocemos qué les gusta, qué onda. Fíjate que normal, un apasionado del Señor. Vine a esta obra de Dios y una persona que le gusta prepararse, leer, me fascina instruirme. He aprendido que si yo busco más de Dios, entonces puedo ser un canal de bendición para alguien. Es eso yo, constante leer, organizar en la iglesia, estructurar, idear, planear, buscar a Dios. Esa es mi vida. ¿Cuántos libros tienes? Tengo varios, fíjate, pero no tengo gran cantidad. Ajá. Porque soy muy selectivo en lo que leo. Cuando no era hermano, leía mucho novelas, Gabriel García Márquez y ese tipo de información. Pero cuando me hice cristiano, empecé a leer puro comentario bíblico. Órale. La mayoría de mis libros, o casi el 95%, son comentarios bíblicos. Ok. Me fascinan. ¿Cuántos has leído? No sé, he leído algunos. Como tengo libros, los que te mostré hace rato, son de toda la Biblia. De esos tengo como 4, los he leído todos. Los 4. Y luego tengo algunos que son del Antiguo Testamento. Regularmente un comentario bíblico yo no lo compro para leer de partes cuando voy a usar. Yo lo leo todo. Se lo leo todo como un libro. O sea, tú dices que te gustan más los estudios bíblicos que una historia. O sea, leer una historia de algo. Sí, es lo que un libro común. Sí, como de tema. Ajá, no leo. No leo porque como mi asunto, mi entorno es bíblico, pues, entonces eso me va a dar información, historia, cultura, costumbres, modismos, y haz de cuenta, como herramientas para todo mi trabajo, para todo mi andar. Oye, Máster, y bueno, te conozco, ¿no? Y yo sé que no siempre fuiste hijo de... Bueno, no siempre fuiste cristiano, ¿no? Siempre fui hijo del mismo, ¿eh? No, que nunca fuiste cristiano, no siempre fuiste cristiano. No siempre fui cristiano, pero mi papá fue el que abrió la brecha en este camino. ¿Cuántos años tenía tu papá cuando comenzó? Mi papá tendría, no sé, él llegó de 40 años al camino de Dios. 40 años. Y yo conocí algo de Cristo a los 7 años por ahí más o menos. Ajá. En ese tiempo. Pero me refiero cuando tenías a lo mejor 17, 22, 23. No eras cristiano. No lo viví. No viví el camino de Dios. Llegué de niño. 7 años conocí que mi papá iba a la iglesia porque él, pues yo vi un cambio, ¿no? En él. Y ya en el camino de Dios, lo viví en esa obligación de que tu papá te lleva a la iglesia, de que nosotros, pues yo no vivía con mi mamá, solamente era mi papá, entonces todo el entorno de él era como cristiano ya cuando Dios lo transformó. Uh-huh. Entonces ese empezó a ser mi vida, mi rutina, hasta que ya llego yo a los 16 años por ahí, a mi papá lo mandan a pastorear y yo ya me voy de la iglesia, o sea, ya en mi juventud. ¿Cuántos años tenías? 16 años. O sea, mi juventud y todo ese tiempo yo lo viví lejos de Dios, lejos de la obra de Dios. ¿Y qué es lo que hacías? O sea, pues me iba... Fíjate que todo empezó... ¿Eras de los típicos que te gustaba echar pelea, no? No. Fíjate que siempre fue muy inquieto. Ajá. O sea, yo siempre viví solo. Uh-huh. Desde niño, ¿no? Mi mamá no estuvo conmigo. Yo la conocí por ahí a los 16 años. Mi papá era alcohólico en ese tiempo y no vivíamos en Tijuana, aunque yo soy de aquí. Entonces yo me acostumbré a mal resolver mi vida. Okay. O sea, si no estaba mi papá en casa porque él tomaba, pues yo me tenía que bañar. Cuando me bañaba, comer de lo que hay. Tengo una anécdota.
La primera vez que fui al kinder, pues me dio mi cuaderno y me dijo, doblas a la esquina, caminas tantas cuadras y donde veas un portón, ahí es la escuela. Fui, toqué, salió la monja. ¿Qué pasó? Vengo a la escuela. ¿Y tu papá? No, pues me dijo que era aquí. Y me acuerdo, no se me olvida la cara de la monja que le hizo así como... De una monja. Sí, una monja. Vestida como tal. Sí, es el Colegio Progreso de San Luis Potosí, en Venado se llama el pueblo. Y todavía existe esa escuela, se llama Progreso. Por ahí tengo mi certificado del kinder. Y ese fue mi primer día. Entonces, me acostumbré a fuerzas a ir resolviendo. O sea, él de la casa de él te dijo, ve a la escuela y te puso... Llegó un día con el cuaderno. Qué raro, y me dijo, ¿no? 5 años. No te pases. Me decían Memo a mí. Okay. De niño, me llamo Carlos Guillermo. Ya no te gusta que te digan Memo, ¿ah? No. He escuchado porque varios te han dicho... Los que me conocen de siempre. Ajá. O Memo me dicen también los que son familiares de los que me conocen de siempre. Que escuchan que dicen, pues es que Memo, ¿no? ¿Y quién es? No, pues Carlos. O sea, si alguien desconocido llega y te dice Memo, no te agrada, pues. No me gusta. Carlos Martínez. Uh-huh. Sí, siento que ya es parte de la historia, pues ya de mi pasado. Oye, y te gustaba o sea, tú tomabas, ¿te gustaba diario. tomar? Diario. Tomaba diario. Pero así mal plan de que no tenías dinero y tenías que buscar para... No, dinero siempre tuve, o sea, a mi capacidad, ¿no? Sí. Yo siempre trabajé desde que ya no quise estudiar, pues no iba a la iglesia, no hacía nada de Dios. Trabajé, empecé a tomar con amigos, empecé a tomar en reuniones, después ya no ocupé eso, empecé a tomar solo en la casa. Yo aquí he vivido siempre, vivía solo. ¿Aquí vivía solo? Aquí vivía solo, tomaba, aquí me amanecía, y llegué al grado que mi lengua ya necesitaba alcohol. Y en las mañanas era lo primero que hacía. Tomaba. ¿A los cuántos años? Pues 18 en adelante. Y entonces, luego llegó una época en la que yo cuando escupía, ya siempre escupía con sangre y no paraba. O sea, era mal plan. No, yo estaba... Era alcohólico total. Oye, pero en ese tiempo tu papá ya era pastor, ¿no? Sí, mi papá ya estaba pastoreando y yo pues vivía mi vida pues a mi manera. Oye, Master, me gustaría... Eso aparte, porque me llamó mucho la atención que tu papá a los 16 años, o sea, tú a los 16 años te fuiste, ¿no? Sí. Pero de chiquito no estabas con él, ¿o sí? Sí. Lo que pasa es que, mira, cuando yo tengo 3 años, mi papá nunca estuvo casado con mi mamá. Y llegó una ocasión en que tuvieron un conflicto y mi papá decidió irse Él era de San Luis Potosí, él allá estaba toda su familia. Ajá. Decidió irse y ese día yo le dije que me quería ir con él. Ajá. A esa edad me miré como en una Y, me quedo con mi mamá, me voy con mi papá, aunque tenía 3 años, pero perfectamente razonaba todo lo que te estoy diciendo. Te estoy hablando de 1980, por ahí. Yo soy del 77. Ajá. Y de algo me motivó a irme corriendo con mi papá y lo paré y le dije, papá. O sea, tú lo miraste. Que ya se iba con mi tío. En la puerta. Él iba ahí en la calle. Yo estaba en la puerta de mi casa, que es en Otay, Ajá. que todavía mi mamá vive por ahí. Entonces yo le corrí y le dije, papá, me quiero ir contigo. Me dijo, no, quédate con tu mamá. No, me quiero ir contigo. Y me llevó a San Luis Potosí y vivía allá. Pero no estaba planeado, no estaba planeado que se dejara. Él sí iba a ir aquí, no se iba a dejar. Pero agarraste tus cosas y... Nada. O sea, sí te traía un short, una camiseta de Superman. Llegamos caminando de Otay a la central camionera, la que ya es. Ajá. Me compró mi papá una cobija de esas típicas como zarape. Sí. Me envolvió y me fui a San Luis Potosí. Me acuerdo que pues era un chamaco, ¿no? Amanecía y yo iba en el camión. Y luego era de día y yo seguía en el camión. 3 días duraba el camino en el Estrellas de Oro, 3 Estrellas de Oro que eran los camiones. 3 días hasta que le dije, papá, ¿cuándo vamos a llegar? A San Luis Potosí. Y llegamos en 3 días. Pero no es, o sea, lejísimos. Llegamos en 3 días y ese día todavía de ahí agarramos un camión al pueblo que duraba otras 8 o 9 horas, creo. Y en el camión, iba súper divertido y estaba niño, gente con gallinas, puercos, de todo en el camión. Eres bien pegado a tu papá, ¿eh? En ese tiempo me empecé a pegar mucho a mi papá, porque ya vivíamos en un pueblo, él y yo, pues prácticamente. Él ahí no era cristiano. No era cristiano. ¿Alguien de tu familia, antes, o sea, entiendo, es que yo veo a veces el patrón y digo, esa persona se hizo cristiano, o sea,
sus familiares no son cristianos, pero alguien, o sea, su abuelo, lo que sea, alguien era cristiano y sembró esa semilla. Pues a mi abuelo nunca lo conocí, ¿no? Okay. Mi papá por ahí algo decía como que él había sido algo de la religión. Pero mi abuela y mis tíos, ellos no, 100% católicos. Entrar al cuarto de mi abuela era entrar a un mini Vaticano. O sea, Sagrado Corazón de Jesús, San Martín de Porras, Virgen del Carmen. Tenía tapizado de santos esa mujer. Daba miedo su cuarto. Daba miedo. Velas aquí, allá, inciensos y de todo. Oye, Master, pero, o sea, tu papá, tú te vas con tu papá en esa travesía, ¿no? O en esa discusión que tuvo con tu mamá, ¿no? Pero, o sea, él llega y tiene trabajo. No tiene nada. Él llega pues a la casa de sus papás. Ajá. Ah, ok, sus papás. Sí, que eran mis abuelos. Proyecta 2, 3 planes ahí de poner negocios, no le pega nada. Y resulta que él al tiempo, no sé, un año, no me acuerdo bien, se viene a Tijuana. Y allá me deja. Y pues vivo solo y mi hermana Luz María, ella estando aquí en Tijuana, mi papá la mandó para allá porque yo estaba solo. Oh, okay. Y ya ella me fue a hacer compañía esos 2 años que estuvimos allá. Pero mi papá ya estaba aquí en Tijuana. Y ya pasó el tiempo que allá en San Luis ya no nos aguantaban, pues ya éramos insoportables. Y le hablaron a mi papá para que mi papá nos mandara a traer a Tijuana. Y nos vinimos cuando yo ya tenía 7 años. Yo ya había hecho el kinder allá. Y llego aquí y veo a mi papá en la central camionera, un hombre diferente, limpio, llenito. Y dije, este hombre... ¿Pero tu papá siempre fue tranquilo? Mi papá siempre fue una persona muy pulcra, muy limpia, muy fina. Pero el mismo vicio lo tenía demacrado. ¿Tenía vicio? ¿Qué vicio? Sí, él era alcohólico. También. Todo su bigote, todos sus dientes eran amarillos por el cigarro, sus dedos, todo era así. Y cuando yo llego aquí, después de esos 2 años que yo no estuve con él era otro hombre. O sea, tú cuando te vas con tu papá, él tomaba, pues. Mi papá... Cuando estaba chiquito. Cuando yo me voy con mi papá era de quedarse dormido en la calle. Mi papá... Había una cantina en el pueblo de esas puertas que se abren así, como en las películas. Sí, las películas. Y yo iba y lo sacaba y me corrían porque pues era un niño, ¿no? Te estoy hablando de 5 años. Y me acuerdo que hice una estrategia. Entonces era que me tiraba al suelo por abajo de la puerta de lejos y miraba entre las mesas hasta que lo ubicara. ¡Ah, ya está! Agarraba vuelo. ¿Cuántos años tenías ahí? 5 años. No agarraba vuelo. Me metía corriendo directo y lo agarraba con todo y ¡saquen al niño! Y yo decía, no, me sacan con mi papá. Y hasta mi papá decía, salte y que vete. Y yo, no, papá, que vámonos y que está muy noche y tengo miedo. Pues nunca tenía miedo. O sea, era para tocar su sentimiento, pues. Hasta que lo hacía levantarse y decía, vámonos ya. Y se enojaba conmigo. Y regularmente miraba que sus amigos lo ayudaban a llevarlo y ahí mismo le iban quitando el reloj, le quitaban su cartera. Los amigos lo robaban. Los amigos. Y en la mañana mi papá se levantaba, buscaba sus cosas y yo le decía, tu amigo lo tiene. Y a mí me regañaba muy feo porque decía que no. Y yo le decía, yo miré a tu amigo que se lo llevó. Y tú llegas y lo ves totalmente diferente. Otro. Y esa semana estando en la casa me dijo... Quiero invitarlos a la iglesia, voy a una iglesia y pues nosotros ¿Qué? vamos, o sea, sí. Pues, lo miro feliz. Tenías 6 años tú. Lo miro que está bien. Ok. Agarramos el taxi, los famosos taxis verdes que van al Infonavit y ese día entre semana, ya tarde, llegamos al culto a la 13ª iglesia. En la 13ª iglesia habían derribado el primer templo y habían empezado la construcción del segundo. Ese día llegamos, desde que llegamos está en una bajada a la 13, si has tenido oportunidad de ir. Toda la gente nos recibió y mi papá lo miraba como nunca. Ellos son mis hijos, hermanos. O sea, él a todo mundo le decía que tenía hijos, pero no estaban con él. Ahí nos recibieron todos y les contaba, ¿no? Fue algo muy especial. Ese día, pues no conocíamos nada de la iglesia cristiana. Allá íbamos a la católica. Me acuerdo que estaba lleno el lugar, pues no era templo, eran lonas, ¿no? El pastor era el hermano Ríos, que por cierto Dios lo bendiga, ¿eh? Si alguien me lo puede salvar, sí. Es un hermano que ha sido mucha bendición. Entonces, en esa iglesia llegamos y estaba llenito y estaban desocupados enfrente
me acuerdo que había butacas de como de cine en la 13. Y yo y mi hermana y yo, perdón, dijimos, allá enfrente nadie se ha sentado y era donde iban los ministros. Y ahí nos sentamos en pleno culto. Porque hay que denotar que la Iglesia Apostólica tiene su lugar para los ministros, ¿no? Sí. Así es. Y si alguien, no cualquiera se sienta ahí, pues solamente son los ministros. Sí, los que ya han ejercido. Y ahí tú te sentaste. Ahí me senté en pleno culto hasta que ya fueron y me dijeron, no, aquí no pueden estar los niños. Oye, pero puede ser como una profecía, ¿no? Pudiera ser. Bueno, sí, pero tenía que ser mucha fe, ¿no? Oye, y ahí te empezaron a saludar las personas de la 13. Sí, todo el mundo, y que ustedes son hijos del hermano. Y yo me acuerdo que a esa edad yo decía, mira, como que mi papá está bien orgulloso. Como que es conocido. De ¿no? que nosotros, ya más adelante supe su testimonio. Mi papá llegó un día ahí a esa iglesia desbaratado, borracho. Llegó con una botella en su cintura. Y ese día le clamó a Dios. Ahí lo invitaba un compañero de trabajo, y que era el hermano Cande, que es papá de un amigo, Genaro Contreras, que él también es hermano, y lo invitaba, y un día fue mi papá a la iglesia, y dice que al final, él puso en el tambo de la basura su botella cuando se metió al culto. Estaba predicando aquel hombre, y contaba mi papá que al final dijo, si alguien viene decidido, dice mi papá que toda la palabra que decía aquel hombre era para él. Okay. Y se postró ahí en el altar, sí. Le pidió a Dios y le dijo, si existe, Señor, cámbiame. Y contaba ese hombre que Dios en ese rato le quitó la borrachera. Y fue y habló con el pastor, que era el hermano Javier Ríos, que todavía vive. Y fue y le dijo que tenía miedo irse a su casa y volver a lo mismo. Le dijo, hermano, déjame quedarme aquí. Entonces él vivió en la iglesia. En la 13ª mi papá vivió ahí adentro. Él ahí durmió porque no quería regresar a lo de antes. Ahí empezó el testimonio de mi papá. Yo todavía estaba en San Luis Potosí. Sí. He conocido personas que, he conocido personas que dicen, tienes que estar en tu momento muy difícil, no cristianos dicen, no, tienes que estar en tu momento muy difícil que haya sido una persona mal plan para que Dios, esos son los que Dios transforma o no sé, pero como lo dicen como... Sí, como si una justificación, ¿sí me entiendes? Una justificación. Bueno, es cierto. Pero no es, A mí Dios me rescató en mi mejor momento. Ándale. Eso cuando yo ni quería nada de él. Exactamente. Así. Y es que el llamado de Dios te transforma y... A tu papá lo transformó, ¿no? En un instante. Lo hizo otro hombre. Le quitó todo. Lo hizo otro hombre. Y muchas personas hasta no ver no creen, ¿no? Lo que pasa es que también hay mucho cristianismo ahorita que te da a no creer. Ajá. Miras el cristianismo, un día le echan ganas, otro día no, y los vecinos ven, nuestros compañeros de trabajo ven, los compañeros de la escuela ven que un día un muchacho es muy hermano y otro día no. Entonces nosotros mismos hacemos que el nombre de Dios sea blasfemado. Yo tuve muy malos ejemplos antes de ser hermano de hermanos. No, a mí me tocó ir a lugares donde los hermanos estaban borrachos o X cosa. Pero yo le doy gracias a Dios porque el haber vivido solo me hizo forjar un carácter en el que no dependía de lo que alguien haga las cosas. Oye, y pregunta. O sea, tú llegas a los 6 años y ya empiezas a conocer de Dios o te empiezan a hablar de Dios y creces de una cierta manera. ¿Y cuando decides, sabes qué? Esto no es lo mío. Me gusta la cura. Mira, había un contraste ahí porque la 13ª tenía misiones. Misiones. Muchas misiones. 7 misiones. Misiones son iglesias pequeñas. Iglesias pequeñas. Que dependen de la iglesia grande. Okay. Que los hermanos que van empezando en su pastorado ahí empiezan. Okay. Todo eso, ¿no? Sí, sí. Son congregaciones pequeñas que van empezando. Eso tenía mucho la 13ª, estaba muy bendecida. En esas iglesias, cada un domingo del mes, el punto de reunión era la 13ª, que era la iglesia madre. Okay. Entonces ese día era un mundo de gente ahí. Y había algo impactante. Con ellos venían muchos niños que adoraban a Dios, que hablaban lenguas, que se ponían en bendición. Y nosotros los de ahí, Dios. 0. No sentíamos ni frío, ni nada. Entonces yo entendía en mi razonamiento que ni quería ni me interesaba ver lo que pasaba con esos niños. Yo, al contrario, hasta me burlaba de ellos.
Sí. No quería nada. Y mi papá siempre fue una persona muy entregada y comprometida. Oye, Pero, ¿no fue un choque eso, mirar para ti de sacarlo de la cantina a mirarlo? sí fue, pero, o sea, se fue impactante. Sí. O sea, pero para mí yo cumplía, Manny, en el decir, pues ya voy a su iglesia. Ya cumplí. Ya estoy, ok. ya voy a donde él va, lo apoyo a mi edad. No digo que no, ni me revelo. Entonces yo digo, pues ya estoy haciendo mi parte. Ok. Ese era mi pensamiento. Y te vas de la iglesia. Ya hay un momento que dices, ya no quiero regresar. A los 16 dices, Se va mi papá de pastor. se fue. hace pastor. Él tenía que, él entró a estudiar y en el estudio le dijeron que ya no podía ser ministro porque ya pasaba la edad. Pero resulta que fue el mejor estudiante. Ok. Y lo hacen ministro. Y al poco tiempo lo mandan a pastorear una iglesia. Entonces, cuando lo mandan a pastorear, hay una plática. Me dice, nos vamos a venir todos acá a la misión o al campo, porque voy a ir a pastorear. Yo le dije, papá, allá no hay gente de mi edad, yo me quiero quedar, aquí están mis amigos. Pero era pura mentira mía, ¿no? ¿Te juntabas con puros amigos de...? No, muy buenas personas, muy buenos amigos, pero si uno es vago estando sus papás, imagínate solo. Y mi papá me dijo que estaba bien, bueno, quédate ahí, y se vino. Y me dejó, según congregándome yo solo ahí en la tradición. Y, por ejemplo, cuando tu papá te invitaba a la iglesia, ¿no? Cuando ya no te miraba a la iglesia, te invitaba, te decía, hey, vente. ¿Te decía Memo? Chaparro, yo batallé mucho para crecer. Yo siempre ahorita ya estás bien alto. Nah, qué alto. Pero, pues normal, ¿no? Pero me decía muchos apodos acerca de mi estatura él. Okay. Porque estaba muy chaparrito. En la primaria yo siempre era el de más enfrente de la fila. Sí, de mis amigos era el más chaparrito. Siempre, ya después me estiré poquito. Pero hubo un tiempo en el que siempre yo me caracterizaba por eso, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente como padre y más como pastor que anda motivando a otros, cuánto más no quieres motivar a los tuyos, ¿no? Y yo seguía aparentemente congregándome en la iglesia en la 13, llegaba y nomás sacaba a los muchachos, sacaba a todos los de mi edad, pues y me pero seguían... no eras cristiano, pues. No. Y me seguían mucho el rollo, pues. Ok. Entonces yo llegaba y descomponía porque de todos modos ni hacía nada. Ajá. Pero descomponía lo que ahí se suponía que pasaba, ¿no? y hasta que ya un día el que estaba de pastor ese día salió, pues no había tenido yo creo que un mal día, o yo ya lo había hartado, no sé. Salió y me corrió. ¿Te corrió así? Sí, me corrió. ¿Era un pastor? Sí, un pastor, y me dijo que por qué no me largaba de ahí, ¿no? Entonces un amigo le contestó muy feo. Yo le dije a mi amigo, hey, no, tranquilo, cálmate. Oye, pero para que hagas, o sea, para que te hayan corrido, o sea, ¿era mal plan de pastor o mal plan tuyo ya? No, pues yo pienso que hay formas, ¿no? O sea, tú no lo harías, pues. No, jamás. No. Y ni tampoco estoy hablando mal del que lo hizo. Ok. Porque cada quien resuelve como quiere, ¿no? Como quiere. Yo como pastor, antes no lo entendía, como pastor menos, ¿no? No lo entendía, ¿no? Pero yo así lo viví. Entonce me dijo el hermano, ¿por qué no te largas de aquí mejor? Y entonces, te fuiste. Sí, me fui porque realmente no me importaba lo que me dijera él. Sí, pues pero sí me dolía que a lo mejor los papás de mis amigos los regañaran, los castigaran, porque ellos iban a seguir ahí. Yo era el menos importante, yo sabía que yo me iba y no me importaba. Entonces yo resolví de que, no, bye. Pero mis amigos no, mis amigos sí le dijeron cosas. Oye, y ahí lejos de ser, o sea, ni te pasaba por la mente que ibas a ser pastor ni nada. Ni ser hermano. Oye, pero no te profetizaban así, o sea, no te decían hermanas, no. Oye, vas a ser hijo de pastor. No hubiera creído nada. No hubiera creído. Y mirando a tu papá predicando. Sí, ahorita no creo muchas cosas que... Para mí la palabra, dijo Pedro que es la palabra profética más segura. Que me diga alguien algo, pues es irrelevante. Está de más. Es irrelevante. O sea, qué bueno. Ya sabes para qué No estoy naciste. cerrado. No estoy cerrado. Pero si ya me lo dijo Dios, si ya me lo reveló, ¿qué más da que me lo diga alguien, pues, no? Entonces, ¿se han llegado personas que te dicen así de...? No, me han dicho de todo, hermano. ¿Cuál fue la más así de que te acuerdes? Sin nombres, ¿no? Positivo o negativa. ¿Qué No, de todo? No, sí he visto palabra que se ha cumplido
He visto palabra también que está manipulada. Ah, ok. Pero sí, porque suele mucho el emoción. Ajá, Hay emoción. Hay o gente sea, que conoce tu trastorno. Yo que te aprecio mucho, te voy a decir, oye... Claro. Y lo utilizo. Y hay gente que conoce tu trasfondo. Ok. Entonces puede usar eso para quererte decir algo. Y yo lo viví, pero te digo... Lo más importante, Manny, tú como joven y los jóvenes que nos están oyendo, porque la iglesia apostólica, la juventud es muy alucinada, es muy de que, me profetizaron, y a mí la verdad que te hayan profetizado y que te hayan dicho eso, no está mal, pero es irrelevante. Ok, eso me habla a mí de la gente que vive alucinada. Con eso, me habla de gente que no va a la palabra, es ignorante de la Biblia. Porque cuando vas a la Biblia, no importa si un hombre o una mujer voltea los ojos y habla lenguas y te dice cosas. Eso no importa cuando Dios ya te dijo lo que va a pasar. Y fíjate, hay muchas personas, incluso no los jóvenes, o sea, personas que dicen, me profetizaron esto. Y ahí viven todavía y van 1000 años y la profecía sigue. O sea. Pero, o sea, te lo dicen, pero ya Jesús te lo dijo, ¿no? Ya, en la palabra está. Predica. Enseña. Ahí está. Arrepiéntete. Haz frutos dignos. Fruto del Espíritu. Todo está en la palabra. Lo que hagas prosperará. ¿Qué más quieres? O sea, si el Señor te dice que vas a ser como un árbol plantado junto a las corrientes, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, entonces yo, Carlos Martínez, digo, lo que haga para Dios va a prosperar. Va a prosperar. No necesito que venga fulano, mengano y se me digan, yo declaro que va a prosperar. No me interesa. Ya Dios lo hizo. Dios ya me dio un patrón con la clave para que prospere. Y ese es que yo busque la santidad de Dios. Si yo no busco esa santidad, así me profeticen los mismos ángeles. No va a pasar nada. No. Pero vivimos en un cristianismo muy ilusorio, pues muy fantástico. Que confieso, ¿no? Yo como joven, sí, a veces, o sea, han llegado hermanas o hermanos que me han hablado y yo decía, o sea, yo decía, wow, eso es lo que quería o eso es lo que... Pero en realidad, ahorita que lo dices, es como, o sea, yo ya te lo dije, ¿no? Jesús ya te lo dijo. Ya te lo dijo. Sí es. Que vas a... O sea, es como si... Vamos a humanizarlo más. Es como si tú te levantas... Y en el refri de tu casa, tu papá te dijo, quiero que laves el carro. Pero no te lo dijo él. Y no lo lavas. Y él llega en la noche y el carro sigue igual. Y te dice, Manny, ¿qué pasó con el carro? Y que tú le digas, tú no me lo dijiste. No, pues ahí está mi palabra. Esa es mi palabra. ¿Sí me explico? Eso está padre, ¿eh? Dios, quieres prosperar, quieres que te vaya bien, quieres ejercer un ministerio. No para que los hombres, no para hacerte famoso, no para que la gente... Para que se agrade Dios, entonces la clave está en la palabra. No ocupas que nadie. No hay nada más. La palabra. Que nadie. Ahora, también yo veo que el problema es, y me gustaría que esto le ayudara mucho a los jóvenes, ¿no? Más porque pues tú eres joven y es más tu mundo ahí. Pero realmente también se le da mucho foro a la gente que Dios usa. Ok. Y se pierde la visión de Dios. Le damos importancia que, él lo usa Dios. A ella la usa Dios, pero ¿dónde queda Dios? No seguimos a Dios, seguimos a él o a ella. Okay. Va a estar allá, ahí vamos. Va a hablar fulano, entonces sí lo veo. Pero ¿dónde está la palabra de aquel fulano que viene de Dios en tu vida? Ok, tú dices, la clave es la palabra. Sí, nosotros somos instrumentos. Eso es muy importante porque hay veces que, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? Que yo digo, va a predicar este hermano, no like mucho... No me gusta mucho y... ¿Qué desechas? Pero ya viene otro predicador y digo... Sí, porque tiene renombre, porque trae historia. Sí. Pero realmente, cuando Dios te pone todo el espacio, el tiempo para que escuches a alguien, cuando tú vas a evangelizar y la gente dice no, ¿a quién le dice no? ¿A ti o a Dios? Sí, a Dios. A Dios. Pero ellos no creen eso. Ellos no lo entienden. Ellos dicen, no quiero hablar con él. Cuando tú cierras el oído... Es más, vámonos más abajo... Cuando estás en un culto, hay alabanza, hay adoración, sigue la predicación, te sales. ¿Por qué te sales? Que no pasa eso, Si es cuando Dios va a hablar. Es una forma de decir, yo tenía ganas de cantar, yo tenía ganas de alabar, yo tenía ganas de todo. Pero cuando ya van a hablar, no tengo ganas de oír a Dios. ¿Y qué hago? Me salgo. Porque eso es cerrarle el oído, pues. Es decir, no quiero oír. No lo quiero oír. Entonces, eso es lo que yo pienso que
nosotros Que sí considero que hay pastores, bueno, de las personas que decimos que Dios los usa, que se preparan mucho para compartir el evangelio de una manera que lo puedes escuchar muy bien, y considero también que hay pastores que... Todo es bueno, hermano. La preparación es excelente. Uno mismo la hace. Pero oír a Dios es lo más fácil. Ok, ¿cómo? Y ¿Por realmente qué? cuando uno quiere oír a Dios, uno va a la palabra. Ah, ok. Y Sí. no digo que uno no deba de oír. Obviamente la fe viene por el oír, ¿no? Pero también en el contexto de la fe viene por el oír, es que ellos no tenían escrituras como nosotros. Y ahora la gente ya no quiere leer porque dice, es que la fe viene por el oír. Sí, pero nosotros sí tenemos dónde leer. Ellos no tenían. O sea, ya no nos queda, pues. Ahora nuestro oír es ir y oír la voz de Dios por medio de la lectura. Oye, ahorita que como que mencionas eso, ¿por qué al joven no le interesa mucho leer? O sea, se le hace muy aburrido. En lo particular, a mí me pasaba eso. ¿Por qué no le interesa leer? Bueno, según, o sea, no le interesa leer Se le hace lo de aburrido, ¿no? Dios. Ajá, sí, sí. Porque yo conozco jóvenes que les interesa leer muchas cosas. Aquí podemos hablar de que hay prioridades. A lo mejor tú como ingeniero, eres ingeniero, ¿no? Sí. Tú como ingeniero te interesa leer todo lo de tu carrera. Y dices, no, yo lo leo, ya sea en línea o como sea, pero lo leo. Y a lo mejor lo de Dios no. Son prioridades. No podemos decir que no lee la Biblia el que no tiene el hábito. No la lee el que no tiene interés. ¿Sí me explico? Es muy diferente. Ahora, ¿por qué, en mi opinión, por qué los jóvenes quizás no, y no todos, porque hay quien ama la palabra de Dios, ¿no? Quien está apasionado, pero son contados. Yo puedo pensar que es porque todo lo humanizamos, todo lo proyectamos muy a... No ejercitamos nuestro espíritu, ejercitamos nuestra mente, todo lo queremos resolver nosotros. Yo pienso que es así, lo voy a armar así, lo voy a hacer así, entonces no ocupo la Biblia. ¿Sí me explico? Si yo lo puedo hacer todo. Sí, Si todo ya es un plan, todo es un mecanismo que lo enseñamos. Entonces, por ejemplo, tú sabes que después de la ofrenda sigue la predicación y se trata de que sepas lo que vas a hablar. Sí, entonces no ocupas la Biblia. La viuda que entregó. Pero ahora, Sí. cuando ya tú esto lo elevas a algo espiritual, Ajá. porque la iglesia puede ser no espiritual, el siervo puede ser no espiritual. Si tú lo elevas a algo espiritual, entonces tú vas a decir, no, es que voy a predicar, entonces tengo que leer y tengo que orar y me tengo que preparar y tengo que buscar a Dios. Es ahí donde yo creo que le hemos proyectado a los jóvenes que todo se puede hacer sin necesidad de Dios, sino por la capacidad. Por la capacidad. Te preparaste, has estudiado, tienes buena retención, como dicen, entonces, y luego tienes facilidad de habla, pues, hazlo. ¿Y hay resultado en eso? Sí hay, por la misericordia de Dios. Sí hay. O sea que te avientes un temota y que digan, gloria a Dios, nos habló Dios, sí, pero a ti no. ¿Sí nos digo? Sí. Entonces, por ejemplo, a mí me fascina predicar. Y después de predicar, lo que hago inmediatamente es sacar otra predicación. Okay. ¿Por qué? O sea, yo prediqué hoy. Me vengo a la casa, yo hoy en la noche voy a sacar la siguiente predicación. Okay. ¿Por qué lo hago? Porque en aquella ya Dios me habló a mí para yo hablar. Entonces, ¿qué quiero? ¿Que me vuelva a hablar? Sí. Necesito que me vuelva a hablar. ¿Sí me explico? Sí. Y si yo ya hablo lo que...